Yo quiero por favor que se pongan sobre sus pies. Vamos a entrar rapidito a la palabra que se trae. Hay una palabra hoy que quiero compartir con ustedes. Y sé que esta palabra directamente tiene que ver con esta casa, tiene que ver con nosotros como hijos de Dios. Así que quiero que usted esté muy atento a recibir la palabra que se trae. El libro de Génesis, capítulo 28, verso 11. Mire lo que dice la palabra del Señor. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Padre, te doy gracias por esta palabra. Una vez más abrimos nuestro espíritu y nuestro corazón a recibir. Espíritu Santo, ministra conforme a la demanda y al estado de cada hijo y cada visita que esté en este lugar. Vengo contra todo hueste espiritual de maldad que quiere tomar dominio y control en las mentes. Doy un mandato que suelte y abandone las mentes en esta hora todo principado y gobernador de territorio. Su poder no lo aceptamos, ni su diseño ni su influencia. Declaro, Espíritu Santo, tu reino, tu gobierno y tu voluntad en este lugar. Declaramos al enfermo sano, al cautivo libre, al que está afligido restaurado y al que está perdido salvo, para tu gloria. Amén y amén. Puede sentarse breve. Quiero que esté muy atento a esta palabra de hoy, porque esta palabra son las coordenadas que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. 2026, año de unidad. El indicativo es: lo que Dios une, no lo separe el hombre. Hello. No lo separe el hombre. Año de unidad. Así que agárrele la mano al de al lado y dígale: estamos juntos. ¿Cuántos están aquí hoy? Yo quiero que tú mantengas tu corazón abierto a esta palabra de hoy, porque esta palabra realmente son coordenadas que, si le prestamos atención, vamos a poder tener avance gigantesco en este tiempo. Yo quiero que usted realmente, mire, suelte toda carga y se climatice con la atmósfera que se está moviendo. Hay una atmósfera que está gravitando en los aires y hay que prestarle mucha atención a estas palabras de hoy. Quiero que entienda esto, porque esta cita inicial hay 3 puntos significativos que quiero que tú los recibas. Uno tiene que ver con confianza, el otro con protección y el tercero con promesa. Fíjense cómo aquí en esta cita Dios le está diciendo a un hombre llamado Jacob en ese momento: yo estoy contigo. Y esta palabra se le está diciendo en un momento de incertidumbre, en un momento de oscuridad, en un momento donde él no sabía qué seguía más adelante. Pero lo único que Dios sí le asegura es que él estaba con él. Yo soy de lo que digo que hay momentos en la vida del hombre que, a pesar de que uno no ve lo que sigue, si él está de nuestra parte, no tenemos por qué temer. Pero él le dice: yo estoy contigo. Quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque lo segundo que vemos aquí es una palabra de protección. Él le dice que no nos dejará y que volverá a traerme a esta tierra. Dice: yo estoy contigo y no te dejaré. Esto me habla a mí de confianza. Confianza y protección. Protección. Esto de protección implica un blindaje. Lo que Dios le está diciendo aquí a este hombre es no solamente que está con él, sino que no le iba a pasar nada, que nada le iba a acontecer. Yo quiero que tú mantengas tu corazón, vuelvo y te digo, abierto, porque cada palabra que voy a soltar tiene que ver con cada pisada y cada puerta y cada movimiento de este año próximo. Dios le está diciendo a alguien: estoy contigo, y también está diciéndote: levanté un cerco, hay un blindaje, hay una protección, nada va a acontecer. Pero lo tercero que veo aquí es que Dios le dice: y no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Promesa. Lo que Dios dijo lo cumplirá. Yo sé que aquí muchos tienen palabras de parte de Dios.
Quizá alguna de ellas tú la tienes desde hace un año, desde hace medio año, desde hace 2 años. Pero aquí Dios le está diciendo a este hombre: y no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Quiero que entienda esto, porque mientras recibí esta palabra, el Señor me llevaba a analizar las palabras del año pasado. Y las palabras del año pasado tenía un indicativo a seguir. Escuche esto. Lo primero que la palabra del año pasado nos llevó fue a conocer la visión. A conocer la visión que Dios ha entregado a este lugar. Y la cita que Dios había dado está en Habacuc 2:3. Fue esta: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Escuchen, y no mentirá. Aunque tardare, 2 veces está diciendo que va a tardar. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Vuelvo y te digo que Dios le dio esta palabra a esta casa en un día como este el año pasado. Y esta fue la palabra principal donde Dios nos estaba dando a conocer la visión. Todo el que ha escuchado esa palabra que se impartió sabe que se habló bastante acerca de lo que era la visión. Y me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque ahora yo entiendo por qué esta cita indica 2 veces que tardaría. Y Dios está diciendo: aunque tardare por un tiempo. Y vuelve y dice: aunque tardare. Ahora entiendo por qué Dios decía que tardaría. La palabra del año pasado, para que se caminara en ella en este 2025, habían ciertas pautas. Ciertas pautas que nosotros teníamos que tomar y gravitar en ella. De hecho, esta palabra del año pasado culminó, te di la palabra de inicio, pero culminó con 2 reyes dentro de varios más que fueron levantados. Uno de ellos, usted no la tiene, hija, está en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 1, donde dice: en el año segundo de Joás, hijo de Josacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, a los 25 años. Y el segundo libro de Reyes, capítulo 15, verso 32, dice: en el segundo año de Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usía, rey de Judá, a los 25 años. Ambos eran de 25 años cuando comenzaron a reinar. Y parte de lo que se le impartió a la casa era que era un año de gobierno. Pero esos fueron 2 reyes dentro de tantos otros más que empezaron a reinar a los 25 años. Y había algo en común que tenían cada uno de estos reyes que empezaron a reinar a los 25 años. Y era que seguía diciendo: e hicieron lo recto delante de Jehová su Dios. O sea que este 2025 es un año de alineamiento. Hello. El nivel de cumplimiento de muchas cosas que se habló tenía mucho que ver con el nivel de obediencia de los hijos. Porque la palabra dice que ellos comenzaron a reinar, pero que hicieron lo recto delante de Dios. El éxito y lo efectivo que ellos fueron en su gobierno tenía que ver con la manera en la que ellos caminaron delante del Señor. Quiero que entienda esto, porque lo que se demandó fue un alto nivel de obediencia en los hijos. Se habló de una obediencia más allá. Esta obediencia más allá es la obediencia que nosotros heredamos de nuestro padre Abraham, que es la fe emuná, que tiene que ver con una obediencia más allá. Inclusive esta obediencia más allá, quiero que entienda esto, tiene que ver con hijos que sin entender iban a hacer. No, hay gente que no está aquí todavía. Hijos que tenían el chaleco antiprejuicio y anticansancio. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hijos que caminarían en altos niveles de principios, pero sobre todo que pasarían por procesos probatorios. Que venía un proceso probatorio, se dijo en esa palabra, y que ese proceso probatorio iba a servir para limpiar. Por eso es bueno
No solamente que usted reciba la palabra hoy, sino que usted la repase. Y me llama la atención porque todo lo que se dijo, déjeme decirle que estaba en el corazón de Dios, el Padre. Dios lo iba a hacer. Por favor, dígale al lado, Dios lo iba a hacer. Me llama la atención, ¿por qué? Porque los hijos son lo que Dios envía para sostener el techo de una visión. ¿Dónde están aquí hoy? Para sostener el techo de una visión. Y es que el que es hijo ha entendido que dentro de la visión del visionario está su bendición. El que es hijo ayuda a empujar la visión del visionario, porque la visión del visionario encierra la respuesta del hijo. Dios te envía a una casa genuina para que tú comiences a tener lo que sigue en tu vida, lo que es herencia y destino. Hello. El que no tiene quien le diga qué hacer es alguien que no porta destino. ¿Sabía que el que porta el espíritu de orfandad, cuando alguien le dice qué hacer, entienden que lo están mandando? ¿Y sabe qué sube? La rebeldía. Pero todo aquel que porta destino sabe que hay alguien que le va a decir cómo y cuándo y qué hacer. Hello. ¿Tú sabes cuál es el lenguaje del huérfano? ¿Y qué es lo que él se cree? Yo no tengo que comunicárselo. Yo no me lo someto a nadie. Por eso eres huérfano. Porque tú no tienes quien te diga quien te diga qué hacer. Hello. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque esta palabra de Habacuc, hablando de conocer la visión, Dios se la dio a la casa, pero hubo un grupo significativo que no caminó en los recibidos. ¿Y sabe qué pasó? Que esto añadió al capítulo de esta casa un proceso innecesario. Yo dije que esta palabra es de esta casa. Esta palabra no es de para que en Pakistán dancen y hablen en lengua. No. Le añadió un proceso innecesario. ¿Tú sabes por qué era innecesario? Porque era un asunto de entender la visión. Era un asunto, como se impartió cuando nada pasó, de tener el chaleco antiprejuicio. Era un asunto de tener un nivel de obediencia más allá. Digan proceso innecesario. Ese proceso innecesario fue lo que también experimentó Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Que Jacob tenía una palabra de gobierno desde el vientre de su madre. Desde cuando antes de él salir, su madre Rebeca sentía los malestares, fue a la presencia de Dios y le dijo: Señor, si esto es así, ¿para qué quiero yo la vida? En otra palabra, mátame. Y Dios le dijo: hay dos naciones dentro de ti, hay dos pueblos, pero el mayor servirá al menor. Cuando llegó el tiempo del alumbramiento, no fue Jacob que salió delante, fue su hermano Esaú. Dice que Jacob salió más atrás, abrazado de las piernas de Esaú. Había una batalla desde allí dentro. Pero vemos más adelante en el crecimiento de estos dos hermanos, cómo Jacob, yo estoy utilizando mucho este personaje en estos días, cómo Jacob tomó la primogenitura de su hermano, ofreciéndole en un momento de cansancio un plato de lentejas. Y vemos luego cómo cuando su padre Isaac ya había perdido la vista y quería soltar la palabra que marcaba el destino de sus hijos, cómo Jacob usurpó el lugar de Saúl, disfrazándose de su hermano, colocándose la ropa de su hermano, preparándole un banquete como le gustaba que a su padre, que su hermano le preparara a él. Y él desató la bendición sobre Jacob. Bendición que ya de antemano Jacob tenía desde el vientre. Algo Dios iba a hacer para que de alguna manera Jacob tuviera en gobierno por encima de su hermano. Y esto desató un proceso innecesario. ¿Cuál? Que él tuvo que irse a la tierra de los orientales. Tuvo
tuvo que irse por un espacio de 14 años aproximadamente. Tuvo que irse a un lugar desconocido. Allí fue engañado múltiples veces por Labán. Cada vez que Labán veía que le iba bien a Jacob con un grupo de ovejas, le cambiaba las ovejas. No fue fácil para él. El primer engaño que tuvo fue con la mujer de la que él se enamoró. Que la noche que él estuvo con la mujer se la habían cambiado por la hermana. No fue fácil lo que él experimentó. Pero quiero que sepa que nada de lo que él experimentó estaba en el diseño de Dios para la vida de Jacob. Digan proceso innecesario. Y así mismo hay personas que se han añadido a su vida un proceso innecesario. Y quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, si hay algo que sí en el presente experimentábamos, fue un proceso innecesario. Un proceso innecesario. Ciertamente, quiero decirle, porque no vamos a ser optimistas. Sí, la casa ha pasado por un proceso innecesario. No un proceso provocado, no, un proceso innecesario. Un proceso que no estaba para que lo pasáramos, sino que por un grupo que no entendieron, lo único que lograron fue detener un poco el avance de la visión. Pero de que la visión va a seguir como ha seguido, lo va a hacer. Hello. Y me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que está pasando, hoy nosotros estamos aquí, ¿sabe qué? Celebrando. Y yo quiero que usted tenga una actitud de júbilo y de fiesta. ¿Por qué? Porque le he dicho esto en mensajes anteriores. Ya desde el 22 de septiembre en la tierra del Medio Oriente fue que se cerró el año. Y aquí lo estamos cerrando hoy, 31 de diciembre. Pero desde el 22 de septiembre en la tierra del Medio Oriente se está celebrando lo que es el Rosh Hashanah, que es el inicio de un nuevo año, donde allí hay un espíritu de fiesta, donde esto se está celebrando desde ese tiempo durante todos estos meses, donde el clima que se está respirando allí es un clima de armonía. ¿Por qué? Porque se entra en un movimiento de condonación de deudas, y donde cada quien se pone a cuenta, y donde no solamente se perdonan deudas económicas, sino deudas de ofensas, porque tiene que haber un clima de bienestar y de paz para lo que Dios quiere hacer en esa tierra. Y como ellos conocen el misterio y conocen la revelación, ellos están desde el 22 de septiembre celebrando. ¿Sabía que los judíos no son como en otras partes de la tierra, que celebran el cumpleaños un día, o que celebran una eventualidad una noche? No, ellos duran meses celebrando. Ellos duran semanas celebrando. Y ellos están desde ese tiempo en celebración. Y cuando usted que está aquí en República Dominicana entra en una actitud de júbilo y su espíritu se conecta con lo que está moviéndose en el mundo espiritual, prepárese para los resultados. Yo creo que hay alguien que va a dar algo poderoso. Hello. Por eso le digo que estamos de fiesta y que usted tiene que alar y atraer lo que está pasando en los aires, lo que se está moviendo en la atmósfera. Y quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque los judíos celebran no es el año 2026. No. Ellos están celebrando el año 5786. Escucha bien. El año 2026 es el año 5786 en el calendario judío. No como aquí estamos celebrando este año, pero allí ellos celebran el año 5786. Que quiero que usted vea algunas cosas. Este año 5786 es el año que se escribe como payback. Payback. La letra pay tiene como valor comunicación. Comunicación. Y cuando yo recibí esta palabra, entendía que se fortalece
el evangelismo y los medios para impartir la palabra. Hay una atmósfera, hay una unción en el respaldo del fortalecimiento de la comunicación, de la impartición de la palabra del Señor. Hello. Yo creo que estamos en una buena temporada para hablar de Jesús. Yo creo que estamos en una buena temporada para profetizarle a alguien, para evangelizar a alguien. Las palabras que antes no llegaban, ahora van a llegar, porque hay un respaldo en los aires. Pay back. Ahora bien, no solamente la palabra pay tiene que ver con comunicación, sino que lo que es el valor numérico del 6 tiene que ver con la sexta letra del abecedario. Mírela aquí. Bab. Esa es la sexta letra del abecedario. Esa letra número 6 tiene una figura que, si usted la analiza, parece como si fuera un bastón o como si fuera un cayado. ¿Ves? Y junto con la letra pay, entonces forman la palabra pay back. Acuérdese que en las tierras del Medio Oriente se lee diferente a como se lee aquí. Se lee de izquierda a derecha. Por eso es pay back. Entonces me llama la atención. ¿Por qué? Porque este valor numérico de back tiene que ver con conexión o unión. Por eso tiene la forma de bastón o de cayado. Y esto me habla de que hay nuevas conexiones que se van a habilitar. Hay gente que tiene que prepararse, porque en este año 2026 vienen nuevas asociaciones, vienen nuevas amistades, vienen nuevas conexiones. Hello. Todo lo incorrecto a nivel de asociación se va. Todo lo que no entendía tu visión se va. Todo lo que se había cansado dentro de tu proyecto se va. Creo que hay gente que van a hacer negocio con nuevos socios. Creo que hay gente que van a entrar en un vínculo con nuevas amistades, porque es un año de conexiones. Hello. De conexiones. Y no solamente de conexiones, sino que esta palabra bad, que parece un cayado o un bastón, y el cayado se utiliza para unir a la oveja que se ha salido del redil, también significa unión. Cuando recibí esta palabra, el Espíritu Santo me ministraba y me decía: viene un fortalecimiento en la unidad del cuerpo de Cristo. Un fortalecimiento en la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, que la iglesia de Cristo se hará más fuerte en este tiempo. ¿Y tú sabes por qué se va a hacer más fuerte? Porque los ministerios en oficio van a trabajar mano a mano. Hello. Repito, los ministerios en oficio van a trabajar mano a mano, sin competencia, sin egoísmo, sin celos, sin protagonismo. Van a trabajar mano a mano. Acuérdese que nosotros no somos un pueblo, somos un cuerpo. Que lo que le duele a uno tiene que dolerle al cuerpo entero. Durante un buen tiempo, las tinieblas han tenido una parte de los hijos de Dios entretenido. Pero yo creo que ya ese movimiento ya pasó. Trabajarán mano a mano. Hello. Y me llama la atención porque también esta letra Bat, que es la sexta letra del abecedario hebreo, va relacionado al Dios Elohim, que es el creador. Al Dios Elohim, que es el creador. O sea que Dios estará revelándosele más que nunca a los hijos como el creador. Esto implica que vendrán ideas creativas a los hijos de la casa. Hello. Ideas creativas. Yo creo que van a parir proyectos únicos, genuinos. No van a hacer lo mismo que están haciendo los de al lado. Veo que hay gente que va a innovar cosas. ¿Sabía que la gente busca lo auténtico, lo genuino? Se
levantarán nuevos proyectos en este orden. Pero cuando yo analizaba acerca de este valor numérico y recibí esta palabra, el Señor me llevaba a algo que es importante y que muchos hijos lo esperan, y es la guía profética de este año 2026. Esta guía, yo quiero que usted preste mucha atención a estas 12 coordenadas que el Señor le imparte a la casa. La guía profética: 1, la doble porción. Doble porción. Lo que te estoy diciendo es que viene una recarga. ¿Tú sabes por qué viene una recarga? Porque este es un año de una mayor demanda. Ciertamente Dios va a traer una recarga de su presencia, de su unción, porque es un año de trabajo, es un año de demanda. El que pensaba estar de brazos cruzados, quiero decirte que estás en el lugar equivocado, porque es un lugar es un tiempo de demanda. La doble porción, ¿sabe con qué tenía que ver en el tiempo que la demandó Eliseo? Cuando él dijo: yo quiero que tú me des la doble porción, lo que le estaba diciendo era: reconóceme como tu hijo primogénito. Porque la doble porción se le daba a los hijos primogénitos. Cuando el hijo le pidió la herencia al padre, el padre le dio una parte de la herencia, pero había otra parte que se quedó en casa. Por eso cuando él con los cerdos deseó del alimento que dejó, había una parte. Hello. Entonces hay una doble porción, y esto tiene que ver con herencia. Esto tiene que ver con herencia. Tú no puedes pretender recibir herencia no haciendo nada. ¿Tú sabes por qué? Porque te dije que hay una doble porción, porque hay una demanda sobre la casa. Y acuérdate que Dios se compromete con el que se compromete. Nadie que no se compromete en el reino puede recibir lo que está dentro de pacto. Alguien debió de entender eso hoy. Hay un gran problema, y es que tenemos gente que quieren herencia sin ellos hacer nada. 2, una activación a las promesas bíblicas. Por favor, dígale al lado: habrá un despertar. O sea que todo comenzará a tener sentido. Hay palabras que Dios nos las da, que muchas veces entran en un dormitar. Pero llega un momento, como predicaba el domingo, que se llama tiempo de la vida, cuando la palabra que Él te da, que estaba durmiendo, se despierta. Y aquello que tú no veías lo empiezas a ver. Y hay gente que se le dio palabra que yo la tenía muy olvidada. Te tengo noticia: esa palabra que ya tú no te acuerdas, la vas a empezar a ver. Va a empezar a tener sentido. 3, año de múltiples intervenciones. Hello. Por favor, ya al lado: un de repente. Es un año donde hay que prepararse para los de repentes del cielo. Te dije para los de repente. Los de repente que Dios no va a avisar cuándo lo va a hacer. Los de repente que tú puedes estar sentado aquí hoy y puedes recibir ahí sentado. Puede ser que de madrugada durmiendo reciba a alguien. Es un año de repente. Hello. Este de repente se meterá en tu casa, se meterá en tu economía, se meterá en tu proyecto, se meterá en tu salud. Es un año de repentes. Cuando tú menos lo estés esperando, Dios lo va a hacer. Y estoy hablándote de intervenciones. 4, unidad de padre e hijos. Restauración en la familia. Se activa lo que dijo Malaquías: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hay una restauración en las familias. Dios va a trabajar con las familias. Dios va a trabajar con los padres y los hijos. 5, unidad del cuerpo de Cristo.
Vuelvo y te digo que se trabajará en equipo. La iglesia de Jesucristo será inquebrantable. Porque como dicen por ahí, un pueblo unido, usted se lo sabe, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que se va a activar? Ezequiel 37:7, donde él dice: y profeticé, y he aquí que se juntaron los huesos con sus huesos, los tendones con sus tendones. Te estoy diciendo que se trabajará mano a mano. Los ministerios en asignación trabajarán en equipo. Los tendones con los tendones y los huesos con los huesos. Cada quien va a reconocer lo que tú portas. Ay, 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 ay. Sí. ¿Tú sabes dónde el diablo gana ventaja? Cuando dentro del mismo cuerpo no se reconoce lo que porta el otro. Porque cuando no se reconoce, tú no lo utilizas y te haces débil y vulnerable. Pero en este año hay un reconocimiento de lo que cada quien porta, y se va a empezar a usar de manera correcta la asignación y el fuerte de cada quien. La iglesia será inquebrantable. Hello. Quiero que entienda esto. Unidad entre países y gobiernos. Escuche esto. Yo meditaba en este punto hace unos días atrás. El Espíritu Santo me decía: habrá la alianza de paz. En algunos lugares cesarán las guerras. Algunas de estas alianzas traerán un peso de sangre. Oiga, entre países y gobiernos y naciones. Algunas de estas alianzas traerán un peso de sangre. Y se activarán leyes que favorecerán a los hijos de Dios. Hay un mover fuerte en las naciones de la tierra. Y como estamos hablando del año Payback, estamos hablando de que hay una unidad entre países y gobiernos. Pero no se sorprenda cuando en este año usted escuche que se derrame sangre en un lugar para traer alianza. Porque hay alianzas que traerán un peso de sangre. 6. Se fortalecerán la revelación de la paternidad en los hijos. Hello. Escuche, todo espíritu de orfandad será desalojado. ¿Dónde están aquí hoy? Esto sucede en lo que están llamados a ser hijos de la casa. ¿Dónde están aquí? Escuche, en lo que están llamados, honrarán y valorarán la figura paternal. ¿Quién es que se activa aquí? Abisaí. Abisaí es: mi padre es un regalo. ¿Quién es Abisaí? Abisaí es aquel que saca la cara de los Isibenot. Es aquel que mata a ese gigante. Es aquel que saca al padre de ese terreno. Se fortalecerá la revelación de la paternidad en los hijos. Porque ¿sabía usted que hay gente que te llaman padre, padre, padre y no son ni nietos? Hello. Que a la hora de la prueba y de la corrección no la aguantan. ¿Tú sabes por qué no la aguantan? Porque los únicos que aguantan la corrección son los que portan ADN. El que no tiene ADN no se somete a una corrección. El que no tiene ADN en una casa no tiene por qué soportar la dirección de ese lugar. Por eso es que hay gente que tú lo ves en los lugares que todavía al año no se han conectado con el lugar, ni te vas a conectar, porque cuando tú llegas a lo que es tu casa espiritual, desde el primer día tu espíritu se conecta. Hello. Desde el primer día. Y viene una revelación mayor en lo que es la paternidad en los hijos, porque parece ser que a algunos se le olvida. Hello. Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. Hay un relajito con eso. Yo creo que en este tiempo hay gente que tiene que cohibirse de llamarle padre de manera ligera a la gente. Porque tú no puedes llamarle padre hoy a alguien aquí, padre mañana a alguien allá y padre pasado mañana a alguien allá.
Pregúntale a tu espíritu a quien tú tienes delante. Entonces quiero que entienda esto. Mayor relación e intimidad con Dios. Hay una demanda espiritual que viene sobre los hijos de la casa. Serán levantados altares de oración, de devoción en los hogares, y el altar personal será fortalecido. Dios va a llevar a los hijos de la casa a tener hambre por querer tener ese tiempo de devoción y búsqueda en el Espíritu. 9. Operación misionera se incrementarán. Esto tiene que ver con salir a trabajar con los necesitados. Un mover fuerte hacia los necesitados y los menospreciados se activará. Entiendo que nuestra fundación Manos que Ayudan tendrá arduo trabajo en este año, porque se incrementará el trabajo misionero. Pero para que se incremente este trabajo tiene que haber amor por el prójimo. Tú no puedes pretender servir al prójimo si no lo amas. Y para amarlo no tienes que conocerlo. Hello. Para amar al prójimo tú no tienes que conocerlo. El misionero, el que tiene a Dios en su corazón, sin conocer aprende a amar. Sin conocer aprende a desprenderse. 10. Puertas cerradas se abren. Digan acceso. Así que donde te dijeron que no, vuelve de nuevo. Por favor, diga al lado, vuelve de nuevo. Te dije que donde te dijeron que no, vuelve. Esta vez ve sin temor. Donde tocaste y no te abrieron, ahora sin tú tocar, se abrirán y te dirán, pase. Hay puertas que se abren sin tú tocarlas. Hay puertas que se abren sin tú llamar. Este es un año donde hay puertas que se abren. 11. Dirección profética a través de los mantos en autoridad. Escuche esto. Dirección profética a través de los mantos en autoridad. Esto demanda sumisión en los hijos. Porque para tú ser direccionado, usted tiene que ser obediente. Usted tiene que ser obediente. Porque hay consejos y hay dirección que muchas veces te van a chocar. Pero la pregunta es, ¿tú eres el que sabe o el visionario? Hello. ¿Eres tú o el visionario que sabe? ¿Eran el ejército o Josué el que sabía cómo iban a caer los muros? ¿Era el pueblo de Israel o Moisés cómo era que las aguas se iban a dividir? Y mi pregunta es, ¿eres tú o el visionario que sabe? Porque hay gente que va donde el visionario y cuando el visionario no le dice lo que la persona quiere que le digan, a ellos no le parece y no lo hacen. Entonces, ¿para qué te sentaste a pedir el consejo? ¿Para qué? Dirección profética a través de los mantos en autoridad. Esto demanda sumisión y sobre todo que tengan el ADN. Hello. Porque van a haber dirección que no te van a parecer. Pero esto no se trata de que te parezca, sino de que obedezcas. Hello. ¿Dónde están aquí hoy? ¿Tú estás entendiendo eso? 12. Restauración. Todo vuelve a su diseño original. Y dije, todo vuelve a su diseño original. Y cuando hablo del diseño original, no era de cómo estaba, es de cómo realmente Dios así lo planificó. Y estoy hablando no solamente en el ámbito eclesiástico, también estoy hablándote en el ámbito familiar, en el ámbito ministerial, en el ámbito de los proyectos. Todo vuelve a su diseño original. Hay una atmósfera de restauración para este tiempo. De restauración.
Cuando yo recibía esto, entendía que era bien poderoso, el Señor me lleva a esta cita en Génesis capítulo 35. Miren lo que dice. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Cuando Dios se le aparece a Jacob, ya no era el mismo Jacob que estaba en aquel tiempo huyendo de su hermano sin rumbo. Ya ese Jacob que estaba en Betel en un tiempo, llegó a la casa de los orientales, a la casa de Labán, tuvo familias, se multiplicó, creció, pasaron los años, pasaron 16 años y decidió regresar. Quiero decirte que ese Jacob tenía una palabra dentro, y la palabra que tenía fue la palabra del inicio, donde Dios le dijo: no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Donde Dios le había dicho: la tierra en la que estás acostada la daré a ti, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás. Fue el Jacob que cuando recibió esa palabra se despertó y dijo: cuán terrible es este lugar, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y sabe qué hizo? Hizo un pacto. Dijo: si tú me llevas a aquel lugar y me das pan para comer y vestido para vestir, y si me traes de regreso a la casa de mi padre, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién puso la condición? Dios. Jacob. Porque muchas veces Dios es tan bueno que Él nos deja a nosotros poner las condiciones del pacto. ¿Sabía que es mejor que sea Dios que la ponga y no nosotros? No, déjame decirlo de este lado. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pacto? Y Dios, que es un Dios de pacto, muchas veces Él pone sus condiciones. Pero hay pacto donde es el hombre que le ha puesto las condiciones a Dios. Cuando Dios pone las condiciones, Dios te da una extensión de misericordia y gracia. Pero cuando eres tú que la pones, trata de cumplirla. Hello. Y Jacob dijo: si tú me das pan y me das vestido, y si me traes de regreso en paz a la casa de mi padre, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Digan pacto. Eso no le va a gustar a 2 o 3. Aquí hay 5 coordenadas que se activan proféticas, que quiero que usted las reciba. Y con esto finalizo. Lo primero tiene que ver con levántate y sube a Betel, volver al origen. Hay gente que va a tener que volver a dar los primeros pasos que daba antes. ¿Sabe qué? ¿Para qué? Para que se conecte con su esencia. Porque en algún momento se extravió. Y como dice el texto, vas a tener que pararte y preguntar por la senda antigua y volver al camino. Hello. ¿O no? A ti te va a pasar lo que le pasó en una ocasión a Ezequiel, que dijo Dios que le tuvo que dar la media vuelta. Y hay gente que Dios lo va a hacer dar la media vuelta. Pero vas a tener que volver al origen. Porque algo en el camino te dañó. Y cuando algo nos daña, hay que volver al origen. Porque si usted no vuelve al origen, usted no es sanado. Hello. Porque el origen fue lo que te llevó a conocer a Dios. El origen fue lo que te llevó a hablar en lengua, a manejar los tonos, a manejar las palabras.
a conocer, a saber orar, a saber adorar. Así que hay gente que va a tener que volver al origen, porque ya en este tiempo se creen querubines y han distorsionado a su manera los principios y ya no caminan conforme a lo que aprendieron una vez en la palabra. Lo segundo que vemos aquí es prioridad. Dios le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí. Prioridad. Y esta prioridad demanda permanencia. Hello. No es que tú hoy caminas bajo un orden de prioridad y mañana se te olvida. No, no, no. Porque los principios no es para que se olviden. No, déjame decirlo de nuevo, que hay gente que no lo entendió. El que camina en principio es como cepillarse los dientes. ¿Cuántos vinieron aquí sin cepillarse hoy? Nadie. Todos, ¿verdad? Se cepillaron. El que camina en principio entiende que los principios no son negociables. Y el reino camina bajo principios. Prioridad. Dios está demandando a que se valore lo primero. Escuche, a que se valore lo primero. Aquí hay un lema, ¿verdad? Nunca sustituyas lo primero por lo urgente. Porque hay muchas cosas que son urgentes, pero hay una que debe de ser primero en tu vida, y es Dios. Tú no puedes decir que tú amas a Dios y te quedaste un domingo y que lavando ropa porque el agua llegó. Mi amado, son 2 días a la semana, nada más. 2 días. 2 días. Pero es que ese día que llegue el agua en mi casa, pues sigue cogiendo agua. Marta. Sigue cogiendo agua. Permanencia en prioridad. Esto va relacionado a principios. A principios. Los principios deben de ser primero. A mí me encanta un testimonio que dijo una vez el ministro Rubén. Y ese testimonio yo lo he predicado aquí, en otros lugares, porque impactó tanto mi vida lo que hizo una señora con la que él se encontró. Y eso fue hace unos años ya. Él decía que él iba a apagar la luz de su casa y que había una señora que estaba diciendo: ¿tú sabes lo que es eso? Como me cortaron la luz, ahí no tengo yo energía en mi casa. Y comenzó a hablar en esa dirección. Yo dijo: pero tú verás mañana, que mañana esto se va a resolver. Esto va a ser hasta mañana. Pero que al día siguiente era domingo. Y ella dice: mañana es el día. Y le tocan a la señora y dice: señora, usted dice que mañana, pero mañana no abren, es domingo. No, mañana es que yo voy a destinar mi diezmo en mi casa. Y tú verás como el diablo y el devorador se tiene que ir. Eso a mí me impactó. Porque esa mujer estaba en otra dimensión. Pero tenemos que reconocer y poner un orden de prioridad. La iglesia de Cristo se ha humanizado demasiado y estamos muy almáticos. Y los principios no tienen nada que ver con lo almático ni con lo sentimental. Hello. Prioridad en permanencia. 3. Purificación. Escuche. Cuando Dios le dijo: sube a Betel y quédate allí, le dice: y haz altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Dice: entonces Jacob dijo a su familia y a los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Purificación. Quitad los dioses y limpiaos. Señores, va a venir un deseo ferviente de santificarse. De santificarse. Una demanda mayor de búsqueda, de relación y de tomar propósito por uno mismo. Todo lo que realmente está sobrando en tu vida se va. Porque es un tiempo de purificación. Hay atmósfera y hay avivamientos que no se van a habilitar hasta que la iglesia no entre en una purificación. Hello.
4, cambio de mando. Él le dijo: mudad vuestros vestidos. ¿Qué dice la palabra en el libro, en la carta a los Hebreos? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya un cambio de ley. Y Jacob le está diciendo: muden sus vestidos. Hay una mudanza, hay una transición en los hijos. Y estoy hablándote de cambios, inclusive cambio de posición, cambios en el sacerdocio. Viene un nuevo nivel de cambio, cambios de vestido. ¿Sabía que los vestidos eran significativos en la palabra? José se le quitó la túnica de colores, pero se le puso el traje de mayordomía. Luego se le quitó el traje de mayordomía y se le puso el traje de prisionero. Pero allí fue donde él tuvo la revelación del sueño del copero. Se le quitó el traje de prisionero y se le puso el traje de gobernador. Cada mudanza de vestido tiene un significado. Y hay gente que en este año se le va a cambiar su vestido. Vienen cambios. Y estos cambios van a traer inclusive cambio en el comportamiento, cambio en el lenguaje, cambio en la manera de ser. Vienen cambios. Y 5, volver al pacto. Lo que le dijo Dios fue: sube a Betel y haz altar al Dios que te respondió el día en que tú corrías, el día que tú estabas en angustia. Y dice: y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que anda. Esto me llama la atención, esta cita, porque Dios una vez se le reveló a Jacob en Betel cuando su camino estaba oscuro, cuando él no sabía lo que seguía. Y ese día Jacob hizo pacto y él puso las condiciones. Pero al parecer se le olvidó. Dios le dio pan, Dios le dio vestido, Dios lo puso en gracia con su hermano. Y cuando todo estaba bien, Jacob se le olvidó el pacto. Y como se le olvidó, pero a Dios no, Dios lo despertó y le dijo: sube a Betel y completa lo que tú me prometiste. Hello, por favor, diga al lado: hay que volver al pacto. Todo aquel que en algún momento hizo pacto o compromiso tiene que volver al pacto. Porque Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Escuche esto: hay cosas que no ocurrirán hasta que tú no cumplas el pacto. Lo que Dios iba a hacer con Jacob no era hasta ahí. Dios pensaba darle más. Pero hay cosas que no van a ocurrir hasta que tú no cumplas el pacto. Y esto tiene que ver con un valor de cultivar, ¿sabe qué? La gratitud hacia Dios. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno hoy? ¿Con cuánto Dios ha sido bueno en este año? ¿Tú sabes por qué nosotros debemos de cumplir? Precisamente porque Él ha sido bueno. Porque Dios le dio pan y le dio vestido y lo trajo en paz. Él tenía que cumplir el pacto. Si tú estás respirando aquí hoy y te encuentras en salud, Dios te está diciendo: levántate, sube a Betel y hazme allí el altar que me prometiste. Cumple tu parte. Somos muy dados cuando tenemos el conflicto a prometerle a Dios muchísimas cosas. Pero cuando todo está bien, se nos olvida. Y hoy Dios le está diciendo: cumple el pacto. Hello. Ser agradecido. O sea que Dios en este año, ¿tú sabes con quién lo va a hacer? Con los agradecidos y los que aporten un valor de compañerismo el próximo. Este es un año donde los agradecidos y los que aportan valor de compañerismo al prójimo
van a ver las intervenciones del cielo. Porque este es un año de unidad. Todo el que aprenda a trabajar en equipo, todo el que reconozca el potencial del de al lado, todo aquel que aprenda a trabajar mano a mano, será imparable en este tiempo. Y esto va a todos los ámbitos, a todas las áreas. Dios te está mandando a la unidad. Creo que las diferencias tienen que ser quitadas en este año. Dije que creo que las diferencias tienen que ser quitadas. Porque para que reine la unidad no puede haber rencor en el corazón. No puede haber diferencia. No puede haber el yo no lo paso ni lo soporto. Tienes que ponerte a cuenta con el hermano. De nada sirve pedirle perdón a Dios teniendo una deuda con el prójimo. Tienes que acercarte al hermano y pedirle perdón. Porque por ahí es que va a empezar la unidad. ¿Sabe por qué? Porque ese hermano que tú tienes en tu corazón es precisamente el que porta una herramienta que en algún momento en el año tú vas a tener que usar. Y te digo algo: cada uno de ustedes tiene un manto. El manto es un llamado, una asignación. Y el manto que usted no honra, de ese manto usted no recibe. Por más amor con el que fluye el prójimo, si usted realmente no valora lo que él tiene, usted no va a recibir. Si usted analiza las palabras, este año Dios está hablando directamente y de manera interna con la casa. Directamente y de manera interna con la casa. Y nos está mandando a nosotros a reparar áreas para que no se cometa el error de un grupo que abortó. Hello. ¿Tú sabes por qué? Porque ciertamente nos detuvimos en un momento en el camino, pero ya empezamos otra vez a avanzar. Ya empezamos otra vez a avanzar. Así que es asunto de tiempo para lo que Dios seguirá haciendo y va a hacer en este lugar. Yo quiero que se ponga de pie la casa. Yo quiero que se ponga de pie. ¿Sabe que en la tierra del Medio Oriente, cuando entra el año, ellos tocan la trompeta? Hija, tú ensayaste. Ven, por favor, ponte aquí. Ellos tocan la trompeta. Y el sonido de la trompeta, del shofar, activa cosas importantes y poderosas. Ponte aquí. Activa cosas importantes y poderosas. Y nosotros estamos uniéndonos con lo que en la atmósfera, en las tierras del Medio Oriente está pasando. Y usted dirá, eso es en el Medio Oriente. Sí, y usted y yo somos hijos de Abraham por la fe. Y lo que nosotros hacemos en fe, lo heredamos igual que lo heredan ellos. Así que yo quiero que usted abra su espíritu a todo lo que está gravitando positivo en los aires. Yo le dije hace unos días en un servicio del domingo que cuando usted bate su mano, usted está teniendo contacto con todo lo que está gravitando en el mundo que no se ve. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces hay muchas cosas que están gravitando, que son decretos de parte de Dios positivo para ti. Usted es el que decide qué alar a su espíritu. Usted es el que decide qué va a entrar a su casa, qué va a entrar a su familia. Así que yo quiero que tú toques el shofar. Toca el shofar. Vamos a conectarnos con esa celebración. Vamos a conectarnos con esa fiesta. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Cada toque activa, habilita y abre puertas, abre portales a favor de los hijos de la casa.
nos conectamos con la atmósfera de lo que ya se ha desatado para los hijos. En el nombre de Jesús. 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 Nos conectamos. Nos conectamos. Nos conectamos. Hay hijos que en este año verán intervenciones múltiples de parte del Señor. Es como lo que pidió Moisés, ver cara a cara su rostro. Es como lo que pidió Bartimeo, verle el rostro a Jesús. Asimismo también tú verás la manifestación del Señor cara a cara. Vamos a adorarle en esta noche y vamos a decírselo a Él una vez más. Estamos a ley de minutos para entregar este año y decirle hola al año 2026, y vamos a recibirlo en una actitud de júbilo y de fiesta delante de Él. Estamos a ley de 5 minutos para recibir este año. 5 minutos. Cara a cara, yo quiero verte cara. Dice, cara a cara. Te adoro y te adoramos, Jesús. Mi Díselo al Señor. Yo quiero verte cara a cara. Te adoro. Díselo al Rey. Y te amo, mi amigo. Sí, Señor.
verte cara a cara. Quiero verte cara a cara. Te adoro y te amo, mi amigo. Escuche esto. Todo el que está aquí por línea, solamente agárrese de la manito del de al lado. Hemos declarado que este año 2026 es un año de unidad. Y es precisamente de esa manera que usted como familia, usted como iglesia, usted como comunidad va a poder romper. Cuando nos unimos, nos hacemos invencibles. Y bajo esta unión voy a declarar que la misma palabra dice que cordón de tres dobleces no se rompe. Padre, gracias. Porque cuando usted se une a su hermano, está el poder del acuerdo. Y sabe que dice la palabra que si dos se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa, Dios lo hará. Dios lo hará. Cuando Ezequiel profetizó, dice que cada hueso se juntó con su hueso. Y dice que se levantó un ejército grande. Padre, gracias. Gracias por tu cuerpo que es la iglesia. Gracias por tus hijos. Gracias, Padre, por lo que ya tú has señalado para este tiempo. Gracias por la salvación. Gracias por la restauración familiar. Gracias, Padre, por la salud. Gracias, Padre, por la liberación que tú, Señor, en este tiempo realizas en las familias de los hijos. Gracias, Padre, por tu favor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. En esta hora abrimos nuestro espíritu a recibir el cambio de este año. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenido 2026. Año de unidad y de conexión. Salude a su hermano de al lado. Salude a su hermano. Abrácelo. Béselo. Bienvenido 2026. Dios es bueno.